que se convierten en buena tierra para recibir la semilla de tu palabra y que ésta dará fruto al 100%. Amén y amén. Vamos, dáselo fuerte. El título del mensaje es Manteniendo una buena actitud. ¿Ok? Manteniendo. Repite conmigo la palabra manteniendo. ¿Ok? O sea, no se trata de tener una buena actitud de cuando en vez en cuando, o solamente cuando de alguna forma sentimos que somos bendecidos por Dios o premiados por alguna circunstancia que nos favoreció. Amén. Entonces, se trata de mantener la buena actitud en todo tiempo. ¿Okay? Y recojo las palabras del apóstol Pablo que dijo: sé vivir en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, tenga o no tenga, coma o no coma, sé caminar en cualquier terreno por donde Dios me ponga a transitar. Amén. Pero en todo, sean los buenos o sean los difíciles, hay que mantener una buena actitud. Amén. Así que quiero que te ubiques en el libro de los Hechos, capítulo 28, y vamos a leer de los versos 1 al 10. Hechos, capítulo 28, versos 1 al 10. ¿Ok? ¿Lo tienes? ¿O lo ves? Ok. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Verso 5. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Verso 7. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Verso 9. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Amén. ¿Ok? Para entender toda esta historia, hay que trasladarnos al capítulo. ¿Tú te has visto cuántos van al cine aquí? ¿Cuántos pecadores van al cine? Ok. ¿Cuántos incircuncisos, impíos van al cine? Bueno, todos vamos al cine, entonces todos somos impíos. Escuchen, cuando usted ve, ¿cuántos han visto Rápidos y Furiosos? Voy a ir más allá. Me voy a meter en el lago del fuego. ¿Cuántos han visto Rápido y Furioso? Todos, ¿cierto? Hay o algunas sagas de películas. Hay momentos en los que tú no te puedes ver la última sin verte las anteriores. Amén. ¿Cierto? Y muchas veces tú no la entiendes porque tienes que ver la parte 1, imagínate. Y tiene 10. Una vez me dijeron que tienes que ver La Casa de Papel, y ahí va por la última temporada. Pero tienes que verla desde el inicio para que entiendas el mensaje. Y yo, bueno, ya, antes de que Cristo venga, me la veo. Y antes de que Cristo haya venido, me la vi. Pero para poder entender cosas hay que analizar el contexto de las cosas. Amén. Por eso es que uno no puede juzgar los procesos. Amén. Uno no puede juzgar las situaciones que viven las personas, las situaciones que enfrentan la familia, las cosas que suceden a nuestro alrededor y que de pronto no tenemos elementos para juzgar de manera definitiva una situación. Tenemos que analizar el contexto de las cosas que están pasando, y mucho más cuando nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Amén. Y aquí hay una historia en donde Pablo narra que llega a una región
y en esa región los reciben con bombos y platillos. Además, hicieron una alfombra roja para que bajaran aquellos que habían sobrevivido de la fuerte tormenta, que tenía nombre. Tenía nombre, ahí dice la Biblia que tenía un nombre esa tormenta. Entonces, después de eso, esos mismos que hicieron comida, que hicieron sancocho, que hicieron todo para recibirlo, criticaron a Pablo, porque Pablo estaba enfrentando una situación inesperada en esa región. Pero ¿cuál era el contexto? Si nos trasladamos, yo estuve leyendo el capítulo, estábamos leyendo el capítulo 28, me trasladé al capítulo 26, cuando Pablo estaba en prisión. O sea, cuando yo leí el capítulo 28, pensé que Pablo no estaba preso, pero Pablo era una persona que estaba pagando una condena injustamente por predicar el evangelio en ese momento, y se encontraba en ese barco que aterrizó en la isla de Malta, ¿ok? Pero Pablo, 2 capítulos atrás, narra todo lo que ocurrió, y entonces cuando tú te vas al pasaje presente que acabamos de leer, entiendes por qué muchas de las cosas que le pasó a Pablo le estaban pasando. Entonces, cuando tú analizas parte del contexto de tu historia, de tu caminar, de las cosas que has vivido de la mano de Dios, entiende por qué el día de hoy estás enfrentando algunas batallas que tú consideras injustas y que no sabes tal vez cómo resolverlas, cómo enfrentarlas, cómo obtener una victoria a través de ella. ¿Ven? Entonces, en el capítulo 26 del libro de Hechos, Pablo narra la defensa ante el rey que en ese momento estaba gobernando, el rey Agripa, y la propiedad con que Pablo le habla a las autoridades romanas. Escúcheme, Pablo estaba preso, Pablo no gozaba de libertad, Pablo no tenía la libertad de ir a las plazas, de ir a los lugares, de ir a las iglesias, de ir a la televisión y proclamar el mensaje de salvación. Pablo estaba preso, escúcheme bien, y el rey lo mandó a llamar. ¿Qué hizo Pablo? Pablo no estaba en libertad, ¿estamos claros? Pablo estaba preso. O sea, Pablo en libertad proclamaba el evangelio de Jesús, pero Pablo preso proclamaba y seguía proclamando el evangelio de Jesús. Amén. Cuando le dieron la oportunidad de estar ante el rey, que en ese momento era Agripa, ¿qué hizo Pablo? Pablo le contó el testimonio al rey. Pablo no detuvo su boca, Pablo no detuvo su accionar, Pablo no ocultó su fe, Pablo no se dejó intimidar por el escenario que en ese momento estaba rodeando su vida. Amén. Entonces, ¿te imaginas esa escena entre un preso político, un preso que estaba condenado por la fe, que en ese momento estaba proclamando, ante las autoridades romanas, ante el rey, ante los gobernantes? Y sabes, Pablo no se intimidó en palabra alguna. ¿Sabes qué hizo Pablo? Pablo tuteó al mismo rey. Pablo proclamó el mensaje como si estuviese en una plaza pública de 10,000 personas. Y le dijo: yo sé, rey, que tú sabes de qué te estoy hablando. Y le dijo: yo sé que tú crees en los profetas. Yo sé que tú sabes y tienes conocimiento de que te estoy proclamando la verdad. ¿Y sabes qué le dijo el rey? Pablo, ¿sabes qué? Mejor cállate, porque después me termino convirtiendo al Cristo que tú predicas. Amén. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas. Y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? El rey no le respondió. Pablo dijo: yo sé que tú crees. Y Agripa respondió después de Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen.
llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de las cadenas que llevo puestas. Amén. ¿De qué estamos hablando? De mantener una buena actitud. Amén. Lo que Pablo hacía en libertad, Pablo lo seguía haciendo preso. Amén. ¿Sabes por qué se te va el gozo cuando las cosas no te salen? ¿Por qué dejas de hacer lo que hacías cuando estabas prosperado a cuando las circunstancias no te están favoreciendo? Me dice amén. ¿Por qué vienes a la iglesia cuando todo marcha como tú deseas? ¿Y por qué dejas de venir cuando las cosas no te están saliendo como estabas esperando? Porque te recuerdo que Pablo predicaba el evangelio mientras estaba en libertad. Pero cuando las circunstancias cambiaron, cuando fueron desfavorables, Pablo siguió haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Escúchame bien. Si hay algo que bendice nuestra vida, es que tú le puedas demostrar a Dios tu buena actitud y que sepas administrar tu fe, tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles. Amén. ¿Sabes? Cuando las temporadas difíciles lleguen a nuestra vida, no es tiempo de renunciar. Amén. Cuando en tu trabajo las cosas no salgan como lo esperas, cuando te enfrentes a relaciones difíciles, cuando te enfrentes a situaciones y a escenarios complicados, no es tiempo de renunciar. Ahí le tienes que demostrar a las circunstancias la clase de Dios que te respalda. No era cualquiera con quien Pablo estaba hablando. Si el rey hubiese querido dar la orden de que Pablo le quitaran la vida, lo hace. Escúcheme bien. Pero él sabía quién le estaba respaldando. Él sabía que Dios es quien pone y quita reyes. Y antes que Agripa diera esa orden, ya Dios había dado la orden para que el corazón de ese rey escuchara el mensaje de salvación. ¿Sabes por qué él no lo dejó libre? Porque había un decreto de antemano establecido para que Pablo no fuese libre. ¿Sabes cómo termina esa conversación? En donde el rey le dice a Festo, su mano derecha, le dice: ¿habrá algo que podamos hacer para libertar a este hombre? Pablo no escuchó esas palabras, pero ¿sabe quién provoca eso? Dios. Amén. Porque cuando tú eres hijo, tú tienes un padre que te respalda. Y aunque tú no escuches y aunque tú no veas, Dios sigue obrando a tu favor. Amén. Preso, pero Dios sigue obrando. Difícil, pero Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. ¿De qué estamos hablando? Mantener una buena actitud. ¿Saben? Dice la palabra en el capítulo 27. Dice que ellos fueron trasladados o iban a ser trasladados a Roma. Es más, la Biblia dice viaje de Pablo a Roma. Pero Pablo estaba aún preso. Y a pesar de que estaban haciendo cosas que favorecían a Dios, que favorecían al reino, él continuaba preso. Amén. Y hay momentos en los cuales, escúcheme familia, tú vas a hacer las cosas de manera correcta. Y vas a seguir predicando, y vas a seguir adorando, y vas a seguir siendo una persona justa, guardándote en obediencia, y las cosas van a continuar igual. Amén. La misma condena, las mismas cadenas. Hay momentos en que las circunstancias no van a cambiar, por muy buena persona y por muy buen creyente que tú seas. Amén. Dios pudo haber hecho algo para que él fuese libre, para que el decreto fuera revertido
para que el mandato del gobernante, quien tenía el poder de revertirlo, lo hubiese hecho, pero Dios no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios hace obedece a un plan, no obedece a mi deseo ni a una petición mía. Amén. No obedece a lo que yo deseo, sino a lo que yo tal vez necesito. El capítulo 27 narra el viaje a Roma, pero Pablo permanecía preso, a pesar de haber predicado el mensaje a todas esas personas influyentes de la sociedad romana. Pablo fue llevado a Roma, pero el viaje a Roma tampoco fue el mejor. Dice que una fuerte tormenta se levantó. Déjame leer para ti Hechos 27, versos 14 al 25. Dice, pero mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Amén. Ahí está el plan de Dios. No era el plan de Pablo, era el plan de Dios. Amén. Era el plan de Dios, no era el plan de Pablo. Amén. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Por muy fuerte que sea la tormenta, tú no vas a aparecer. ¿Por qué? Porque tienes una misión, tienes una asignación, tienes que comparecer ante el Rey. Ya le estaba dando la confianza de que esa tormenta iba a ser pasajera. Amén. Escúchame, si Dios no ha terminado contigo, lo que estás viviendo tampoco va a terminar contigo. Me dice amén. Me dice amén si lo puedes recibir. Por muy fuerte que sea, por muy difícil que sea, lo que estás viviendo, te lo tengo que decir de parte de Dios, no terminará con el propósito y con el plan que Dios tiene con tu vida. Amén. Hay muchas cosas que están por cumplirse. La tormenta hacía parte del camino, pero no era el destino de Pablo. Lo que tú estás enfrentando hace parte del proceso, pero no es el destino que tienes para tu vida. Amén. Hace parte de las cosas que han de experimentar en este camino, pero no es tu destino. Amén. La tormenta era parte del camino a Roma, mas no era el destino de Pablo. Amén. Si me hago entender, lo que estás enfrentando hace parte del camino, pero no es el destino final que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a dárselo fuerte. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes por
por qué llegó la tormenta? Porque Pablo habló. Y Pablo ya tenía una palabra de parte de Dios. Y les dijo, ¿sabes qué? Si zarpamos a Roma, primero mucha gente va a fallecer. Van a tener que botar los alimentos, van a tener que botar los equipajes. Y por último, vamos a tener que tirarnos de la barca nosotros. Pero no hicieron caso. ¿Sabes qué dice la palabra? Que el hombre que iba manejando la barca en ese momento hizo más caso a las palabras del piloto que a las palabras de Pablo. Amén. ¿Saben? Por eso vino la tormenta. Porque Pablo dio una palabra. Dios envió un consejo. Dios envió una advertencia. Pero ellos decidieron escuchar al que supuestamente tenía conocimiento de cómo se enfrentan los mares. Amén. ¿Qué pasó? Escúchame bien. Pablo era un simple peso. Y tal vez su voz no estaba acreditada en ese momento para influenciar sobre la decisión de ir a Roma o quedarse en ese lugar. Amén. Por eso vino la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque a veces le creemos más al piloto que al dueño del proceso. Amén. Porque a veces atendemos más las voces de aquellos que nos rodean y desechamos el consejo de Dios, aún estando Dios en nuestra barca. Por eso llegan las pruebas y por eso llegan los procesos a nuestra vida. ¿Sabes? Pero Dios es tan misericordioso que actuando así trajo en medio de la tormenta una palabra para Pablo. Y el ángel de Dios visitó a Pablo en medio de esas noches tan difíciles y le dijo, no te preocupes, Pablo, que nadie va a perecer. Amén. Nadie va a perecer. No solamente era Pablo, sino los que acompañaban a Pablo. A veces los propósitos no solamente te van a proteger y te van a salvaguardar a ti, sino también a aquellos que van en ese viaje contigo, me dice amén. Dios tiene cuidado de ti, pero Dios también tendrá cuidado de los tuyos, me dice amén. Se lo puede recibir. Dios tendrá cuidado de los tuyos. Amén. Cuando nos creemos expertos en tormentas y en resolver tempestades, escúcheme bien, o cuando decidimos sortear nuestra vida bajo nuestro propio criterio, muchas veces los resultados van a ser más difíciles de aquellos que lo fueron en temporadas anteriores. Amén. ¿Sabe? El no atender el consejo de Dios a tiempo, ¿sabe? Provoca que vengan tempestades demasiado fuertes. ¿Sabes cómo la describe la Biblia? Era una tempestad que no era pequeña, era una tempestad grande. Tus decisiones pueden provocar o pueden evitar tempestades. Amén. Es más, te lo voy a decir de esta manera. Por haber prestado atención al piloto y no al dueño de tu vida, ¿sabes? Hay tormentas que tú estás viviendo. Amén. Por no haber atendido el consejo de Dios. Hay negocios que no debiste hacer. Hay relaciones que te han perjudicado demasiado. Amén. Hay puertas que decidiste tomar no porque Dios te las abrió, sino porque tú las forzaste. Amén. Hay relaciones que han dañado tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque no fue Dios quien te dijo. Y no fue Dios quien eligió, sino fuiste tú y fue tu corazón el que te dijo, toma esta oportunidad. Amén. Hay tormentas que tú y yo hubiésemos podido evitar si hubiésemos escuchado el consejo de Dios. Amén. ¿Sabes qué dice? Habían perdido la esperanza de salvar. Y eso es lo que uno siente cuando uno ve lo que está enfrentando. Ellos pusieron su mirada en lo que estaban viendo, en las inmensas olas, en la manera como los mares arremetían sobre esa embarcación. ¿Sabe? En la manera como estaban enfrentando temerosos las circunstancias. ¿Sabe? Porque esta palabra habla de que había temor en su corazón. Habían perdido toda esperanza de vida en ese momento. ¿Sabe?
tener en poco las palabras y el consejo de Dios provoca en ocasiones que mi fe sea zarandeada por el enemigo. Amén. Y sabes, te voy a decir algo, no es que las tormentas en ocasiones sean tan fuertes, sino que a veces yo estoy siendo tan indiferente a Dios que el que soy débil soy yo. Amén. Muchas veces nos estamos ahogando en pequeñas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan lejos de Dios y del consejo de Dios que no atendemos la dirección que Él quiere para nuestra vida. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué? Porque me creo un buen piloto. Porque de vez en cuando he sorteado unas que otras tormentas en mi vida y las cosas las he podido resolver. Amén. Pero te recuerdo que Pedro era un excelente pescador y llegó un día en donde no pescó absolutamente nada. ¿Me dice amén? Amén. La Biblia habla de Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Pero un día Dios le dijo, háblale a la peña, y él la golpeó. Llegó un día en que se equivocó. Jesús era Dios. Pero la Biblia dice que mientras oraba en el monte Getsemaní, tuvo miedo. Y una gran agonía vino sobre él. ¿Por qué? Porque hay un día en donde las tormentas te dominan a ti y tú no puedes dominarlas a ellas. Y ese día, ¿sabes? Todo el ego que había en nosotros para gobernar cada una de las cosas que gobernábamos en nuestra vida va a quedar sujetado a la voluntad de Dios. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Amén. ¿Sabe qué hizo Pablo y cuál fue la actitud de Pablo en este tiempo tan difícil? Cuando habían pasado muchos días sin comer, dice la Biblia, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debieron haberme hecho caso y no haber zarpado a Creta, evitando así este perjuicio y este gran daño. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Amén. ¿Quién puede tener buen ánimo en medio de tremenda tragedia? Si la Biblia dice que ellos habían perdido toda esperanza de permanecer vivos y se habían dejado a que el mar se los llevara, a la deriva, entiendo yo, que el mar se los lleve donde se los quiera llevar. Pero Pablo se levanta, escúcheme, como se levantó en medio de esos grandes hombres que les habló en el capítulo 26. Se levantó en medio de la barca en otro escenario, tal vez más complicado, más difícil, para decretar y desatar una palabra de esperanza. Amén. No era fácil, amén. Es hablarle a una persona que tal vez los médicos le han dicho: te queda poco tiempo de vida, y decirle: yo conozco un Dios que te puede sanar. Amén. Es hablarle a una persona que ha quebrado, que sus finanzas están por el piso y que no tiene oportunidades de prosperar. Y tiene que sustentar una casa y tiene que sustentar una familia. Decirle: yo conozco al Jireh, al Jehová, aquel que te va a proveer y el que va a sustentar tus caminos. ¿Sabes? No va a entender ese lenguaje de primera, porque no es fácil decirle a un matrimonio que se ha desgastado en insultos, en peleas, en contiendas. Decirle: hay un Dios que restaura. Estoy convencido de que Dios puede transformar tu casa y levantar tu hogar y tu familia. No lo va a entender, porque está enfocado en las fuertes olas que se han levantado sobre él, sobre ella, sobre su hogar. No es fácil, hermano. Pero Pablo mantenía una buena actitud. Y en medio de todas esas cosas diferenciales que pasaban en ese barco, Pablo dijo: tengan buen ánimo. ¿Me dice amén? Por eso usted, cada domingo que viene a este lugar, siempre va a encontrar una palabra que va a tratar de potencializar su fe. Amén. Usted no viene aquí para escuchar que las circunstancias son más grandes que usted. Usted no viene a este lugar para escuchar que su Goliat es más grande que tu fe. No, tú vienes
aquí para escuchar una palabra en donde se te va a desatar, escúchame bien, cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida. Amén. Y recordarte que Dios sigue contigo, que Dios camina contigo, que Dios te va a levantar, que Dios te va a salvar, que Dios te puede restaurar. Tienes que mantener el buen ánimo, familia. Yo sé que no es fácil. Te lo digo por experiencia propia. ¿Sabes? Pero no permito que las circunstancias me condicionen a mí. ¿Sabes? Porque dentro de ti hay un Dios poderoso que te ha dado la identidad de hijo para que sepas que en los cielos hay un Padre bueno que sustenta cada día de tu vida. Él se comprometió a hacerlo. Estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. ¿Sabes? Las palabras que el ángel le dijo le estaban recordando a Pablo que él no iba a morir en esa tormenta. ¿Le dice amén? Los que hemos pasado tormentas sabemos que no perecimos en ese lugar. Los que hemos pasado dificultades económicas sabemos que Dios no nos va a dejar en esa condición toda la vida. ¿Amén? Los que están desempleados en este lugar, te tengo que decir que eso es pasajero. Aquellos que no han encontrado oportunidad, te tengo que decir que si tú tienes al Señor montado en tu barca como el Señor de tu vida, lo que estás viviendo es pasajero. Amén. Es pasajero. Dios le dijo, tú no vas a morir en ese mar. Tú tienes que ir donde el César. Yo necesito que tú llegues allá. Dios tenía un plan, escúchame bien. No solamente con Pablo, Dios tenía un plan mucho más allá. Dios tenía un propósito grande, por tanto, ese episodio era temporal. Amén. Era temporal. Dígale al que está a su lado, lo que estás viviendo es temporal. Es temporal. La enfermedad es temporal. Amén. No sé en qué tiempo Dios lo va a hacer, pero es temporal. Amén. La tormenta que vive en tu casa, tu familia, es temporal. Amén. Alcanzar tu meta no significa que tengas que dejar de luchar. Alcanzar tu meta no significa que tengas que dejar de luchar. Amén. ¿Sabe? Una vez dice el verso 1 de Hechos capítulo 28, verso 1. Ubícate ahí, Joseph. Dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. ¿Ok? Ya nos actualizamos, dejamos el pasado y entramos en el presente. ¿Ellos se salvaron o no se salvaron? La palabra que había dicho Dios, ¿era verdad o era mentira? Amén. Ninguna de esa embarcación murió en esa tempestad. Amén. ¿Puedes tomar esa palabra para tu vida? Lo que estás viviendo no va a matarte, al contrario, te va a proyectar mucho más de lo que Dios tenía pensado con tu vida. Dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. ¿Sabe? Malta fue el lugar en donde ellos lograron anclar el barco. Era el lugar donde ellos sintieron paz, donde sintieron que ese episodio difícil había quedado atrás. Amén. Donde ellos pudieron decir, Pablo, tremenda palabra. Dios estaba con nosotros. Dios nos levantó. Dios dominó los mares. Dios apaciguó las aguas. ¡Wow! Dios. Eso es lo que dice cuando uno testifica, ¿cierto? Dios fue mi provisión. Dios me abrió la puerta. Dios me dio ese novio, Dios me dio esa novia, ¿cierto? Dios me dio tremendos de hijos. ¿Sabe? Eso representaba Malta, un lugar donde acamparon después de tener tremendas situaciones difíciles. Amén. ¿Sabe? Hay batallas que hacen parte del camino, pero definitivamente no son tu final. ¿Sabe? Y esa tormenta hacía parte del camino hacia el lugar donde iba Dios a llevar a Pablo, pero no era el destino. Amén. ¿Sabe?
Malta no era el destino de Pablo. Malta todavía hacía parte del camino. Amén. Escúcheme, por eso es que nosotros, ¿sabe? Cuando la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicciones, no lo habla de manera singular, lo pluraliza. Tú y yo, o sea, vamos a enfrentar diversas pruebas, ¿ok? Y muchas veces nuestra Malta espiritual nos lleva a celebrar más y a confiarnos más que estar apercibidos de lo que viene el día de mañana. Amén. Malta hacía parte del camino, pero todavía no habían llegado a Roma. ¿Me dice amén a eso? ¿Saben? Esto me lleva a entender por el contexto de esta historia que nosotros nunca podemos sentirnos confiados en ninguna circunstancia. Amén. Porque van a haber temporadas, van a haber situaciones, van a haber escenarios que todavía hacen parte del camino. ¿Sabe? Y muchas veces confundimos el destino con el camino. Todavía no has llegado, todavía te falta por recorrer varias etapas en tu vida. Amén. Una vez que ellos estaban a salvo, no estaban a salvo de la tormenta, ¿cierto? De eso está hablando el escritor bíblico. Nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Superar algo no significa llegar a una zona de confort. Amén. En Malta, dice la palabra, las atenciones fueron grandes al principio, dice. Y los habitantes, verso 2 del capítulo 28, nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Amén. ¿Sabe? Malta era el final del naufragio, pero no era el final del propósito de Dios. Amén. Era el tiempo, el final del tiempo donde se habían perdido las esperanzas, donde se habían perdido tal vez muchas de las cosas con las que ellos partieron en ese viaje, donde se perdió la tranquilidad. ¿Sabe? Pero muchas veces nos confiamos y pensamos que hay cosas que no van a volver a suceder en nuestra vida, que una prueba nueva no va a aparecer en nuestra vida, que una dificultad diferente no va a aparecer en nuestra vida. Amén. Y mientras todavía estés caminando, tienes que estar preparado para que esas cosas sigan sucediendo. Amén. ¿Sabes? No estoy tratando de exaltar, ¿sabes?, el proceso en el cual tú y yo somos probados y en el cual vivimos procesos, porque no trato de decir y de dar de pronto un mayor lugar a ese tipo de cosas, sino te estoy preparando para que entiendas que en todo tiempo hay que mantener una buena actitud. Y Malta inicialmente representaba, lo describe la Biblia, el lugar donde ellos se salvaron del naufragio, pero no significa que era una zona de confort para ellos, en donde tenían que sentirse que ya las dificultades no iban a aparecer más. Amén. Porque si hoy Dios te resuelve una situación laboral, mañana tienes que estar preparado para enfrentar una situación en tu matrimonio. Amén. Porque si hoy Dios restaura, escúchame bien, y llegaste a Malta y restaura tu familia, restaura tu casa, no significa que en una temporada que sigue vaya de pronto a tener un problema con tus hijos o una situación económica. Amén. Pero tienes que estar preparado no solamente para agradecer lo que ya Dios resolvió, sino para enfrentar lo que todavía hace falta enfrentar en el resto del camino. Amén. Te recuerdo que mientras estés en el camino, las cosas pueden, escúchame bien, cambiar de un día para otro. Amén. ¿Sabes? De un día para otro, muchas de las situaciones que vivimos llegaron a nuestra vida. De un día para otro, alguien en este lugar se pudo haber quedado sin trabajo. De un día para otro, una relación que estaba segura en tu matrimonio dejó de funcionar de la manera como estuvo funcionando hace muchos años. De un día para otro te enteraste que el hijo que hace poco tú cargabas no es realmente la persona que tú estabas criando. Amén. ¿Sabes? De un día para otro las cosas pueden cambiar. ¿Sabes? Y Malta representaba lugar de salvación, pero
de las circunstancias que ellos vivieron en el naufragio. Amén. ¿Sabe? Por eso, ¿sabe? El salmista me regaló una palabra, dice, Salmo 118, verso 8, dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Amén. ¿Sabe? Este verso no solamente me sirve para decirte que tu confianza no tiene que estar puesta en lo que un escenario como Malta te puede proveer, sino en el Dios que te libró del naufragio. Amén. A veces nos confiamos, escúchame bien. ¿Sabes? Yo prefiero, te voy a decir algo, yo prefiero confiar en lo que viví en el desierto, ¿sí me hago entender?, que en la tranquilidad de tener algo resuelto ya. ¿Sabes por qué? Tú no sabes en qué momento una nueva circunstancia te puede llegar. Aunque los tiempos sean de victoria, escucha esto, deben estar preparados para lo inesperado. Y aunque Malta representaba salvación, Malta también representaba un lugar inesperado. ¿Sabes por qué? Versos 3 y 4. Dice: pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo de calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver al animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Amén. ¿Sabe? Yo no envidio el recorrido y la experiencia de Pablo a través de los desiertos que le tocó vivir. Jamás quisiera pasar ni siquiera por uno de los que vivió Pablo. Pero si hay algo que envidio de Pablo, es la buena actitud que tenía para enfrentar todos y cada uno de los desiertos que Dios le permitía vivir. Amén. ¿Sabe? Eso sí lo quiero tener yo. Amén. Que en medio de las situaciones apremiantes que en este tiempo tú y yo estamos viviendo, poder levantarme en medio de cada una de ellas y no dejar que las circunstancias me hablen a mí, sino yo hablarle a las circunstancias. Amén. ¿Sabes? No fue Agripa quien le habló a Pablo, fue Pablo quien le habló a Agripa. Y a pesar de que la voz de Pablo antes de zarpar a Creta no fue escuchada, escúchame, en medio de la tormenta Pablo se levantó y su voz se tuvo que escuchar, amén, para que esa tripulación no pereciera. ¿Sabes? Pablo le hablaba a las circunstancias. La pregunta es: ¿por qué esta serpiente cayó en la mano de Pablo y no en la mano de otro? ¿Cierto? Porque me imagino que había mucha gente en ese lugar. Y es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando somos escogidos para estar en medio de una tremenda tempestad. Porque a mí Dios, porque no tuvo que ser víctima de esa mordedura otra persona diferente a mí. Me dice amén. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te la has hecho? ¿Te has sentido que algún día tú no estás cerca del fuego y de una manera casual algo difícil te toca vivir a ti? Algo que tú no provocaste. Pablo no estaba provocando el fuego. Escúchame. Y dice que la serpiente saltó y lo atrapó. Amén. 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 ¿Sabe por qué la mano de Pablo? Y no, es la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué a mí? ¿Sabe? Entonces el Señor me llevó a Éxodo capítulo 16, verso 4. Y voy cerrando. Éxodo capítulo 16, verso 4 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Me dice amén a esa palabra? Amén. ¿Sabe? Hay muchas de las cosas que nos suceden a nosotros porque Dios quiere probar en dónde está puesto nuestro corazón. Amén.
Si tú realmente le buscas a Dios por los panes o por los peces, o sencillamente le buscas a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz por ti y por mí. Amén. ¿Sabe? Dios quiere saber cuál es tu motivación cuando vienes a este lugar a servir. Si tú sirves, si tú tocas y si tú cantas para que te vea el resto de la gente, o si tú lo haces para adorar a Dios. Amén. Dios realmente se quiere enterar si aquellos que sirven en este lugar quieren vestir un uniforme el día domingo, o si realmente tú tienes ese don en donde quieres servir y hacer parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Amén. Dios se quiere enterar de eso, a pesar de que Él ya lo sepa. ¿Acaso tú no crees que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto ya no sabía que un montón de su propio pueblo querían matar a su líder y que estaban buscándolo por el maná que Él hacía caer del desierto? ¿Acaso Dios no sabía todo eso? Claro que sí lo sabía. ¿Sabes? Pero por eso vienen las circunstancias a nuestra vida. Amén. Deuteronomio capítulo 8, verso 16 dice: en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente, escúcheme bien, hacerte bien. Amén. ¿Sabes qué te interesa, el camino o el final? El camino duele. En el camino vas a derramar muchas lágrimas. En el camino vas a enfrentar varias euroclidones. Así es, euroclidones. Varias tormentas y varias tempestades. Algunas tocarán tu casa, algunas tocarán a tus hijos, algunas tocarán tus finanzas, algunas tratarán de detener tu liderazgo, tu servicio y tu ministerio. Escúcheme bien, pero en todas ellas hay que mantener un buen ánimo. ¿Cómo terminará todo esto? Moisés lo dice en Deuteronomio: para finalmente hacerte bien. Amén. Para finalmente hacerte bien. ¿Me puede dar 2 o 3 amenes? Creo que esa palabra merece más de 2 amenes. Para finalmente hacerte bien. Amén. ¿Sabes? La voluntad de Dios hay que comprobarla. ¿Y cómo la compruebas tú? A través de las pruebas que estás enfrentando. ¿Ok? No a través del versículo que Pablo dejó escriturado en Romanos, porque eso tú lo sabes y repetirlo es fácil. Pero una cosa es estar en la barca esa que tuvo Pablo en medio de las distintas tempestades que vivió, de los distintos escenarios en donde él pudo sortear cada situación que Dios le permitió vivir. Pero lo que más me deja Pablo de esta enseñanza es que mantuvo una buena actitud en cada una de ellas. Amén. Así que vamos a estar en pie en esta mañana y vamos a orar. Y quiero que en esta mañana tú coloques delante de Dios tu corazón, y si de pronto tu actitud no fue la mejor al llegar, por todo lo que te ha tocado arrastrar en este último tiempo, por todas las cosas que te han desanimado, por todas las cosas que te han mantenido ahí apagado un poco, aquellas cosas que han zarandeado tu fe en estos últimos días. Yo creo que esta palabra Dios la tenía preparada para ti. Amén. Yo creo que Dios hoy se metió en medio de la barca de muchos de los que estamos aquí en este lugar y se levantó en medio de la tormenta que estás viviendo para decirte que lo que estás enfrentando no va a impedir que el plan y que el propósito que Él tiene con tu vida se cumplan. Amén. ¿Sabes? Hoy creo que Dios le dijo a muchas familias y a muchas personas de este lugar: lo que estás enfrentando no es el final. Amén. Y lo que estás viviendo no te va a matar. ¿Sabes? Hay una historia que se está escribiendo en los cielos todavía para tu vida. Amén. Y para
tuyos. Amén. Dios quería que supieras en esta noche, en este día, en esta mañana, perdón, que el final va a ser bueno, que a la postre todo lo que estás viviendo y todo lo que estás enfrentando, Dios lo ha permitido porque te hará bien a ti. Amén. ¿Sabes? Y es la única manera en que puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Sabes? Es a través de lo que estás viviendo. La única manera de que Pablo pudiera llegar a Roma y comparecer ante el rey y comprobar y escriturar lo que él mismo, pues en la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, era a través de los distintos desiertos que le tocó atravesar. Amén. Pero en cada uno de ellos Dios le respaldó y Dios le entregó la victoria que él estaba esperando y por la cual él se comprometió a luchar por ella. Amén. Entonces hoy hemos tenido, ¿sabes?, el consejo del apóstol, tal vez más grande del Nuevo Testamento, en donde te ha dicho: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Amén. ¿Sabes? Las penalidades que Dios permite no son para derribarte y para que te quedes en el piso, son para formarte y para ayudarte a crecer. Amén. Pero al mismo tiempo para que entiendas que el Dios que te respalda es más grande que aquello que te hizo caer, que aquello que te derribó, que aquello que te hizo perder en algún momento en medio de este viaje. Hay cosas que tal vez no vas a recuperar, pero hay cosas que Dios sí te va a añadir a tu vida, cosas que te van a hacer olvidar lo que ya perdiste, cosas que se quedaron en medio de ese mar, cosas que tuviste que arrojar de tu barca, cosas que hacían pesada tu viaje, hacían difícil tu camino. ¿Sabes? No las vas a extrañar, porque Dios añadirá cosas mejores para tu vida. No tendrás memoria del empleo que hoy carga tu corazón y que ya no está en tu vida, porque Dios te abrirá mejores puertas. Amén. No recordarás las palabras, las heridas que tu matrimonio constantemente te hace recordar o te mantiene herida, te mantiene con raíces de amargura, porque serán como aguas que ya pasaron, porque Dios restaurará y restituirá tu familia, tu hogar. Amén. ¿Alguien puede decir amén? De la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, lugar en su mesa, con un padre me desea, tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Dile, tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza.
vive para Él. Amén. ¿Saben? Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Levante sus manos y dele gracias a Dios en esta mañana. Amén. Y que en esta mañana te vayas creyendo que vas a estar a salvo de la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo reciben? Abrace a alguien en esta mañana y dile: mantén la buena actitud. Amén. Que Dios está haciendo su trabajo. Dios te bendiga.